¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? El Éxodo fue la época de Moisés, y el Éxodo es el relato de la mayor fuga en la historia. Más de 2 millones de esclavos huyeron de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con una serie de milagros sucediendo uno tras otro mientras Dios intercedía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen mágicos, como cuando la vara de Moisés se convirtió en una serpiente, pero la mayoría son obvias manipulaciones naturales mientras Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evitó la muerte en el momento de su nacimiento. El faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para reducir con éxito el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto, pero, como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad de Egipto, gracias a la providencia de Dios para los judíos. Moisés fue el segundo hombre más grande en el Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a su fin de manera repentina cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto a la edad de 40 antes de regresar a vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no solo por la zarza ardiente en sí misma, sino por las justificaciones de Moisés porque estaba en Tierra Santa. Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero, luego le dijo que él sería el que guiaría a los israelitas fuera de Egipto. Moisés inventó 5 razones por las que no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante, luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer al pueblo de que Dios había hablado con él y le había ordenado que los guiara. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que realizaría milagros. Luego, Moisés dijo que no era competente para hablar, tenía un tartamudeo que le impediría articular palabras. Entonces, Dios proporcionó a su hermano Aarón como portavoz. Dios no ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias crea un sentido de misterio en torno a la vida y la muerte del gran profeta. Se determina que tenía 120 años al momento de su muerte, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió, sin embargo, sus ojos no se debilitaron, ni su fuerza se agotó. A pesar de su edad, Moisés todavía estaba en su mejor momento cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo, con la espalda contra la roca en la cima del monte Nebo, mirando al otro lado del Jordán hacia la tierra que se le había prometido, pero en la que nunca pondría pie. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde de Canaán y se le dio una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le mostró a Moisés la tierra que había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27, versículos 12 a 13. El Señor le dijo a Moisés: sube a esta montaña de Abarim y mira la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón. Dios explica por qué Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 32, versículos 51 a 52. Esto es porque quebrantaste tu fe en mí en presencia de los hijos de Israel en las aguas de Meribá Cades en el desierto de Sin y porque no me honraste como santo entre los hijos de Israel. Por lo tanto, verás la tierra solo desde la distancia, no entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa, le mostró a Moisés la tierra prometida pero no lo dejó entrar. En Números capítulo 20, se registra el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda del encuentro y se postraron delante de Dios. Dios les instruyó a Moisés y a Aarón que reunieran al pueblo y hablaran a la roca, el agua brotaría.
Moisés reunió a los hombres y tomó la vara. Luego, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta roca?». Luego, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. El pueblo de Israel, toda la congregación, llegó al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió Miriam y fue enterrada allí. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo discutió con Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué trajiste la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí, tanto nosotros como nuestro ganado? ¿Y por qué nos hiciste salir de Egipto para llevarnos a este lugar malo? No es un lugar para granos, ni higos, ni viñas, ni granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la presencia de la congregación a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció, y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y dile a la roca delante de sus ojos que dé su agua. Entonces sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a sus ganados». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, tal como se le había ordenado. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y el agua salió abundantemente, y la congregación bebió, y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no creyeron en mí, para honrarme como santo ante los ojos del pueblo de Israel, por tanto, no traerán a esta congregación a la tierra que les he dado». Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel discutieron con el Señor, y a través de ellas, Él se mostró santo. El agua brotó de la roca como Dios había prometido, pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que debido a que no confiaron lo suficiente en Él como para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecernos severo, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca, Moisés en cambio golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo salir agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con una vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios eran diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de que hubieran estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza, todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de hacer salir el agua. Le pregunta a la gente reunida en la roca. Moisés parecía estar tomando crédito por el milagro él mismo y a Aarón en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo pasar sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se usa como símbolo de Cristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La roca fue golpeada en Éxodo capítulo 17, versículo 6, al igual que Cristo fue crucificado una vez, Hebreos capítulo 7, versículo 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, ofreció sacrificios por los pecados de ellos de una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Moisés, al hablarle a la roca en Números capítulo 20, pudo haber sido una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez, y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó el tipo bíblico y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo capítulo 17, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular, golpeada, por ejemplo, muerta por nuestro bien, y que hará brotar corrientes de agua viva, por ejemplo, salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todos, y no se requiere más sacrificio por los pecados. Así que el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, en la escena de Éxodo capítulo 17, para representar el sacrificio de Jesús una vez para traer salvación. Luego,
el Señor instruyó más tarde a Moisés en Números capítulo 20 que solo hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés eligió golpear nuevamente la roca, rompió la imagen pintada en Éxodo capítulo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habría sido confundido por la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado, golpeado repetidamente, para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurar que entendiéramos la imagen de la roca, impidiéndole entrar en la tierra prometida correctamente. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para respaldar una comprensión correcta de la salvación, excluyendo a Moisés de la tierra prometida. El Señor demostró que no podíamos entrar en la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, por ejemplo, por Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo y la mala representación del sacrificio de Cristo fue severo, se le prohibió entrar en la tierra prometida, Números capítulo 20, versículo 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. Dios le dijo: «Esta es la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás en ella». Así que Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor. Y Dios lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta este día nadie conoce su sepulcro. A pesar de haber sido castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor aquí, y los difuntos no tienen dolor allí. Mientras luchamos aquí, los difuntos no lo hacen. Sabemos que los difuntos están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Níbou, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin una marca en su tumba para evitar la idolatría. Génesis capítulo 1, versículo 31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Satanás tentó a Eva para que pecara en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, sumiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, y Romanos capítulo 5, versículo 12. Representado como una serpiente y un dragón en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Satanás es un asesino y el gobernante del infierno. El infierno fue creado como castigo para Satanás y sus demonios. Mateo capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, Satanás no vive en el infierno como lo describe la Biblia. ¿Cómo podemos entrar en el cielo y recorrer la tierra? Job capítulo 1, versículos 6 y 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job capítulo 1, versículo 12. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamada los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Utiliza esta red para tentar y ¿cómo encaja él en el ejército celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos Miguel no tienen idea de lo que significa el nombre. Judas no menciona más esta referencia pasajera, lo que ha generado un debate entre los estudiosos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero es probable que haya sido durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo por él. Otra es que el pecado trae la disciplina de Dios, y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo capítulo 116, versículo 15. También hay otra lección en Judas, de la misma manera, en el poder de sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y blasfeman contra seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con él, ellos respondían solo ante sí mismos. Además, el grupo difamaría a seres gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo.
Miguel se negó a pronunciar una condenación calumniosa contra Satanás, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, en cambio, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de ensueño, desconectados de la realidad espiritual. Blasfemarían en lugar de invocar al Señor como lo hizo Miguel. ¿Por qué? No entendían que Satanás no debe tomarse a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales que solo operan por instinto. Judas los compara con Caín, que ofreció un sacrificio sin sangre, Balaam, que solo ministraba por dinero, y Coré, que rechazó la autoridad de la palabra de Dios al rebelarse contra la autoridad espiritual. Todos ellos fueron juzgados.